momento de hoy vamos a ver el principio de Bernoulli. Les vamos a ver una breve explicación de qué es. Bueno, el principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose en una línea de corriente. Este fue expuesto en su obra aerodinámica y expresa que un fluido ideal circulando en un conducto cerrado va a poseer una energía constante. ¿Qué es un fluido ideal? Un fluido sin rozamiento y sin viscosidad. Bueno, la energía de un fluido consta de tres componentes, que es la cinética, la potencial gravitacional y la energía de flujo. Bueno, la cinética es debido a la velocidad del flujo, la potencial gravitacional es debido a la altitud a la que esté el fluido. Y la energía del flujo es la energía que depende de la presión del fluido. Aquí está la ecuación del principio de Bernoulli, que es velocidad al cuadrado sobre 2 por aceleración de la gravedad más presión sobre densidad del flujo por aceleración de la gravedad más la altura geométrica con dirección de la gravedad igual a la energía constante. Bueno, como todos sabemos, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. En el principio de Bernoulli, la transformación se da cuando el área transversal cambia. Entonces aquí se transforma la energía. Bueno, la suma de energía potencial y energía cinética llega a ser constante en ciertas partes del fluido, solo si el fluido lo es. ¿A qué me refiero si el fluido lo es? O sea, el caudal del fluido tiene que ser constante para que esto pueda pasar. Aquí podemos ver un diseño del tubo de Venturi en el cual nos dan dos áreas diferentes. Bueno, el efecto Bernoulli dice que cuando el fluido pasa por el área más pequeña, o sea, el área A, la velocidad va a ser mayor y la presión disminuirá. Por lo tanto, en el área B, la velocidad va a disminuir y la presión va a aumentar. El principio de Bernoulli también dice que el cambio de la energía cinética debe ser compensada por la reducción o el aumento de presión. Bueno, al haber mayor velocidad en el punto A, la energía cinética va a aumentar y la presión va a disminuir. Por ende, en el punto B va a haber menor energía cinética y la presión aumentará. Bueno, en primera instancia tenemos las dos latas. La presión ejercida del aire es igual en las dos partes, tanto externa como interna. A interna me refiero que está entre el espacio que hay entre las dos latas. Bueno, en segunda instancia están las dos latas, pero esa ya tiene una diferente presión, puesto que aquí vamos a soplar entre el espacio que hay entre estas dos. Entonces, el principio de Bernoulli dice que entre mayor velocidad en el fluido, la presión va a disminuir. Así que cuando soplamos aumenta la velocidad y va a disminuir la presión, haciendo que esta presión externa sea mayor y por lo tanto Bueno, en el siguiente experimento comprobaré el principio de Bernoulli. Necesitaremos una bolita de papel, voy a poner aquí, y un pitillo. La bolita de papel la colocaremos aquí encima de la mesa y el pitillo colocaremos sobre la bolita de papel. Cuando lo tengamos así, soplaremos horizontalmente por el pitillo para poder que la bolita salga. Después de que lo demuestre, explicaré la parte teórica. Como pueden ver, la pelotica ya salió. Como salió, se comprobó el principio de Bernoulli. ¿Cómo demostramos eso? Se demuestra en este diagrama que hice. Se puede ver el pitillo que la presión y velocidad aquí es idéntica a la de abajo. Pero cuando soplamos, la velocidad aumenta y la presión baja. Entonces la presión del aire abajo es mayor. Esto obliga a que la pelota ascienda por el tubo, lo que logra que al final salga. Esto comprueba también varios mecanismos que usan la humanidad en diferentes cosas, como la chimenea.
La chimenea tiene el aire siempre igual, mientras arriba siempre va a estar más venteado, o sea, más velocidad que la parte de abajo, lo que logra que expulsemos todo el humo que tenemos que expulsar, que son los residuos de una fogata. Por una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro circula un fluido con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Enseguida el tubo se estrecha a un diámetro de 10 milímetros. Si el fluido es agua, calcular la diferencia de alturas entre dos tubos verticales colocados inmediatamente antes y después del estrechamiento. Densidad del agua 1 gramo sobre centímetro cúbico. Para poder resolver el problema, primero que todo debemos saber cuáles son los datos que nos están dando. Bueno, primero nos están dando el diámetro 1, que es 0.02 metros, aquí se encuentra. El diámetro 2, que es 0.01 metros, aquí se encuentra. Bueno, ustedes se preguntarán de dónde salieron estos números. Resulta que en primera instancia nos dieron 20 milímetros y esto los pasamos a metros con una simple regla del 3. Entonces, aquí tenemos que un centímetro es igual a 10 milímetros. Entonces, 20 milímetros, ¿cuántos centímetros serían? Entonces, 20 por 1, 20, dividido 10, igual a 2. Entonces, después pasamos de centímetros a metros. Entonces, un metro son 100 centímetros. 2 centímetros, ¿cuántos metros serían? Entonces, 2 por 1, 2. 2 dividido 100, igual a 0.02 metros. Hicimos lo mismo con el diámetro 2. Entonces, tenemos que 10 metros, un centímetro es igual a 10 milímetros. Entonces, 10 milímetros, ¿cuántos centímetros serían? Entonces, 10 por 1, 10 dividido 10, 1 centímetro. Después los centímetros los pasamos a metros. Entonces, un metro es igual a 100 centímetros. Un centímetro, ¿cuántos metros serían? Entonces lo mismo, se aplica una regla de 3, que sería 1 por 1, 1 dividido 100, 0.01 metros. Bueno, después de ya tener los diámetros, podemos observar que también nos está dando la velocidad 1, que es de 3 metros por segundo, la densidad del agua, que nos la dijeron, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, pero se pasa a kilogramos por metros cúbicos y quedan 100. Después, lo que hay que hallar es la velocidad 2 para poder llegar a encontrar la altura, la diferencia de alturas. Entonces, para encontrar la velocidad 2 vamos a aplicar la fórmula de continuidad, que es diámetro 1 elevado al cuadrado por velocidad 1 igual a diámetro 2 elevado al cuadrado por velocidad 2. Entonces, despejamos B2, que sería, entonces, está multiplicando, pasa a dividir, así como podemos ver aquí. Queda así la fórmula y reemplazamos los valores. Entonces ya sabemos que el diámetro 1 es igual a 0.02 metros. Entonces lo reemplazamos y lo elevamos al cuadrado, ya que la fórmula lo dice así. Y reemplazamos la velocidad 1, que ya nos la están dando, que es 3 metros sobre segundo, dividido el diámetro 2, 0.01 elevado al cuadrado. Y esto da un resultado de 12 metros sobre segundos. Entonces ya tenemos la velocidad 2. Bueno, ahora vamos a utilizar la ecuación del principio de Bernoulli para poder despejar la diferencia de presión. Bueno, entonces esta nos dice que la presión 1 más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura 1 más un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por aceleración de la gravedad por la altura 2 más un medio de densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bueno, aquí se despeja P, la diferencia de presiones, y se factorizan estas dos partes de la fórmula, esta y esta, después esta y esta.
Aquí los únicos términos que cambian son los que están entre paréntesis, que serían las velocidades y las alturas. Estas alturas son igual a 0, entonces al multiplicar la densidad por la gravedad se eliminaría, daría igual a 0 todo. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera fórmula, que es presión 1 menos presión 2 igual a 1/2 por densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Bueno, por otro lado vamos a calcular las presiones con otra fórmula, que sería presión 1 por densidad por aceleración de la gravedad por altura 1. Presión 2 es igual a densidad por la aceleración de la gravedad por altura 2. Como ya sabemos, la densidad y la aceleración de la gravedad son iguales, así que se factoriza y quedaría así: densidad por aceleración de la gravedad por altura 2 menos altura 1. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Bueno, aquí ya tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Estas dos se igualan para poder encontrar el delta H o el H'. Entonces, aquí se igualan, que sería densidad por aceleración de la gravedad por H' o delta H, que es esta fórmula, igual a 1/2 de densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Se saca de la primera fórmula, como podemos ver. Bueno, entonces nosotros necesitamos hallar el delta H o el H'. Entonces lo que hacemos es, como nuestra densidad en ambos puntos la tenemos y es igual, entonces la cancelamos. Entonces en este lado nos quedaría la fórmula así: aceleración de la gravedad por H' igual a 1/2 de velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, y eso entre paréntesis. Bueno, aquí lo que hacemos es despejar H' o delta H y quedaría así la fórmula. Entonces lo que se hizo fue despejar, sacar de este lado la G, que viene siendo la aceleración de la gravedad, y pasarla, está multiplicando, pasa a dividir acá, como podemos ver. Entonces quedaría 1 sobre 2 por aceleración de la gravedad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y después se reemplaza la fórmula, que sería 1 sobre 2 por 9.81, que es la aceleración de la gravedad, que va en metros por segundo al cuadrado, por 12 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es la velocidad 2 y la velocidad 1. Esto va en metros sobre segundo. Bueno, ya después se hace la operación y el resultado sería 6.88 metros. Esta es la diferencia de alturas.